buenas tardes. Me alegra volver a verles. La verdad es que muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí, porque la tarde está para quedarse en casa con el libro de Javier, pero seguramente no para salir a la calle a la presentación del libro de Javier. Por eso les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, acompañándonos, arropándonos, expresando lo que sentimos por Javier Sierra, que es mucho cariño y mucha admiración. El hombre que nos ha convocado en esta tarde de Tomares reconoce dos grandes pasiones en su vida: viajar y escribir. Se define como tenaz, constante y curioso. De hecho, también lo dice él, hizo de la curiosidad su profesión. Tendría 9 o 10 años cuando ya escribía sus cosas, incluso diseñaba las portadas y hasta imaginaba los nombres de las editoriales que las publicarían. Fue en su ciudad, en Teruel, donde con la paga de una semana, unas 25 pesetas, se compró un libro, Recuerdos del futuro. Tendría Javier 11 años, un libro que seguramente le indicó el rumbo de su vida. Sus novelas, ustedes lo saben bien, tienen la habilidad de atraernos como un imán. Son esas novelas que uno no puede dejar de leer, consiguiendo del lector eso que un día le dijo uno de ellos: me gustaría caer dentro de uno de sus libros para ser uno de sus protagonistas. Hoy viene a Tomares con la novela ganadora del Premio Planeta, El fuego invisible, una novela con el sello y la firma inconfundibles de Javier Sierra, es decir, una novela apasionante. Recibimos con un aplauso a Javier. Gracias. Bienvenido. Gracias Cristóbal. Me sumo a las palabras de Cristóbal Cervantes en esta velada. Son ustedes unos héroes. Si antes me gustaba venir a Tomares cuando había sol y en otras circunstancias de Feria del Libro, ahora que hay esta lluvia, que no llega a ser tormenta, pero casi, me encanta compartirlo porque es más íntimo. Si se dan cuenta, estamos más recogiditos. Así que espero que la velada dé para hablar de mucho misterio, que, vamos, le pega todo. Además, si recuerdan, Javier Sierra ya fue pregonero de esta Feria del Libro de Tomares allá por el año 2015. 2015. Javier, ¿qué es ganar el planeta? Es un lío fenomenal, pero maravilloso a la vez, ¿no? Es entrar en una tradición literaria. El Premio Planeta, ustedes lo saben, es el galardón de las letras en español más importante, y por lo tanto es sumarse a una lista de premiados que da un poco de vértigo. Cuando uno echa la vista atrás a los 65 autores y autoras que me han precedido en estos años, uno se estremece un poco, ¿no? Porque ahí tenemos desde una jovencísima Ana María Matute, que lo ganó hace muchos años, pasando por un muy admirado para mí, muy querido, antes hablábamos de él, Juan Eslava Galán, que hace 30 años conquistó el galardón con En busca del unicornio, que quizá ustedes lo hayan leído y que es bueno, de las mejores novelas que ha ganado este premio. Es un Terence Simois, cuya novela ganadora, por cierto, No digas que fue un sueño, sobre Marco Antonio y Cleopatra, ¿se acuerdan, no? Esa novela acaba de ser reeditada hace poquito tiempo, es decir, que son libros que después tienen una larga vida. O Antonio Gala, ¿no? Que también se llevó el galardón hace unos cuantos años. En fin, es una gran responsabilidad estar en esa lista. Tú has dicho que es uno de los 8.000 a conquistar para cualquier autor en lengua española. Sin duda. Quien diga lo contrario miente, se engaña o no tiene el valor de intentarlo. Eso dije, ¿no? Sierra. Madre mía. Eso has dicho tú. Bueno, la verdad es que ahora entramos en materia con la novela. Javier Sierra, yo que he tenido la suerte de estar muchos años allí en esa noche del planeta, siempre estaba Javier Sierra en las quinielas. Este año el planeta es para Javier. Este año, cuando efectivamente el 15 de octubre, noche de misterio, también. Esto se pone interesante. Sí, sí. Oye, cuando el 15 de octubre te entregan el trofeo, ¿qué dijiste? ¿Por fin
por fin eres mío? ¿Tuviste...? Mira, aquella noche la primera persona en la que pensé fue en mi madre. Lo comenté discretamente a algunas personas de la editorial justo unos minutos después, y esa discreción mía se convirtió en una indiscreción planetaria porque luego lo contaron a todo el mundo. Y la situación fue la siguiente. Como dice Cristóbal, mi nombre sonaba en las quinielas del Premio Planeta desde hacía 10 años. Era una situación muy curiosa, Cristóbal, porque yo nunca había presentado novela al Premio Planeta y, sin embargo, en los titulares de prensa aparecía Javier Sierra ganará el Premio Planeta esta noche. Digo, es verdad. Digo, es sí. verdad. Y bueno, yo me dediqué ya por humor a coleccionar esos recortes de prensa y tengo una carpeta así grande con los recortes que en esta década me han dado como ganador del Planeta. Pero aquello tenía un efecto secundario terrible, y es que siempre me llamaba mi madre cuando veía en el telediario que iba a ganar el Premio Planeta. Y siempre me llamaba después de que se supiera que el ganador no era yo, que eran otros autores maravillosos todos, ¿no? Recuerdo el año que se lo dieron a Alicia Jiménez Bartlett, ustedes se acordarán, será hace 3 años o así. Mi madre me telefonea, nunca se solía, ella se acuesta pronto, pero la noche del Planeta se Menos queda, esa noche, claro. se quedan mis padres a trasnochar. Me llamó para decirme, palabras textuales, pero hijo, has vuelto a perder el planeta. Aquello ya me tocó, me tocó la fibra sensible. Ya dije, bueno, si escribo una novela, esto para mi fuero interno, que crea que merece estar en el premio, la presentaré por darle una alegría a mi madre. Y bueno, así lo he hecho y al final sí se ha llevado una alegría. Yo creo, ya a un nivel mucho más íntimo, más personal, que unos padres vean a su hijo en una circunstancia así, pues tiene que ser lo más grande, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y no me los imagino ganando el planeta, aunque ya aspiran. O sea, ya tengo un niño de 10 años y una niña de 9 que ya se han puesto a escribir, como locos, Bueno, Cristóbal. bueno, como locos. tú, a esas edades, ¿no? Sí, 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 pero es escribir. que, claro, o sea, es terrible, ¿no? Bueno, quiero empezar por el principio. El principio no es la página 13, Es verdad. donde empieza la novela. Déjame que empiece por la dedicatoria, que me ha gustado mucho. ¿Ah, sí? Bien. Javier, a quienes son capaces de ver lo que otros ni atisbamos, pero sobre todo a Eva. Ella lo ve todo. Ya sé que los misterios te fascinan, pero ¿nos explicas la dedicatoria? Bueno, las dedicatorias siempre tienen su misterio, debe ser así además. En este caso, Eva es mi mujer, es la madre de mis hijos y sí, o sea, no se le escapa una. O sea, pero yo creo que eso, cualquiera de los varones que estamos aquí, si están ustedes casados o con una novia desde hace algunos años, saben ustedes de sobra que ellas lo ven todo. Son mucho más listas y se enteran de todo. Y bueno, era un poco un homenaje a una mujer que al final tiene que hacer muchas cosas de la vida cotidiana del siglo XXI para que yo pueda estar en el siglo XIII, trabajando y aislado y en mi estudio ordenando mis papeles y mis cosas, ¿no? Así que bueno, yo creo que le debía esa dedicatoria, sí. Tú has dicho que El fuego invisible es la mejor novela que has escrito hasta la fecha. ¿Qué tiene, Javier, qué tiene esta que no tuvieran las anteriores? Mira, esta novela, digamos que tiene todos los ingredientes esenciales de la literatura que a mí me gusta escribir. Yo desde hace muchos años me comprometí a escribir novelas que de alguna manera hicieran pensar, reflexionar a mis lectores. No quería solamente un tipo de literatura de entretenimiento, de evasión, que está bien, pero yo quería algo que se quedara dentro de la cabeza de los lectores y que les impulsara a querer saber más. A mí los libros que desde muy niño siempre me han gustado por encima de la media son aquellos que han despertado un apetito en mí por aprender, por viajar, por conocer un sitio o un personaje. No son aquellos que me han saciado o me han sacado del mundo en el que vivo, sino aquellos que me han abierto a nuevos mundos, ¿no? Y yo quería escribir esa clase de libros. Y me dediqué durante muchos años, y lo seguiré haciendo, a intentar resolver en clave literaria algunos enigmas que son más o menos tangibles. Yo he escrito, pues mira, por ejemplo, ahora se cumplen 20 años de mi primera novela,
que es La Dama Azul. Es un libro en el que hablo de un personaje histórico real que vivió en la época de Velázquez y de Felipe IV, una monja de clausura en Soria que podía estar en 2 lugares a la vez y que se le atribuyó la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas sin salir de Soria, de su convento en Ágreda. Aquí en Tomares, por cierto, hay una venta que imita un edificio de Ágreda, que es una cosa muy curiosa, pero bueno, eso luego si quieren lo comentamos. Y, y aquel personaje, bueno, me hizo meterme en esos arcanos, pero era un misterio tangible. Yo tenía documentación, tenía la referencia histórica. Después me paseé por las catedrales góticas, escribí las puertas templarias y transité por aquellas catedrales del siglo XII levantadas en Francia, imitando sobre la región de la Champaña francesa la disposición de las estrellas de la constelación de Virgo. Eso de imitar con monumentos sagrados posiciones estelares viene desde la más remota antigüedad. Ya en el Antiguo Egipto hay varios ejemplos muy notables de eso. Y luego fui transitando por Napoleón en Egipto, la noche que pasó en la Gran Pirámide. Es decir, la pirámide también es algo tangible, como las catedrales. El Ángel Perdido, donde hablaba del monte Ararat en Turquía, donde se cree que está varada el arca de Noé congelada dentro de un glaciar. Yo subí al monte Ararat para intentar tocar aquello. Pero fíjate, el fuego invisible, no se refiere a algo que se pueda tocar. No es un misterio tangible, o no parto de un misterio tangible, parto de una gran pregunta intangible. Y esa gran pregunta, que es con la que se abre la novela, es ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cuál es el origen de la inspiración, por un lado, pero no solamente la inspiración literaria, matemática, que de eso hay mucho? Hay, por ejemplo, no sé si ustedes saben que la tabla periódica de los elementos, la que nos obligan a estudiar en el instituto y que es una tortura para casi cualquiera, esta se organizó en el sueño de un personaje que fue el que la creó, un ruso, un químico ruso, que soñó con la tabla de los elementos. Bueno, pues quería resolver ese tipo de misterios, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Y me di cuenta, cuando empecé a trabajar con la novela, que ese de dónde vienen las ideas tiene que ver con otra gran pregunta, de las 3 mayores preguntas que nos podemos formular los seres humanos durante nuestra existencia. Y la pregunta es ¿quiénes somos?, ¿no? O sea, el hecho de que seamos una criatura pensante, capaz de articular con la palabra, con el lenguaje, que no tienen otras criaturas que con las que compartimos espacio vital en este planeta, capaces con ese lenguaje de construir grandes historias, ya dice algo muy poderoso de nosotros. Y yo quería averiguar quiénes somos. Así que ese es el origen de esta novela. Una pregunta vinculada con un misterio intangible, pero que quizás sea el más grande de los misterios. Tiene que ver con nuestra naturaleza. Déjame decirte algo esta noche en Tomares. A mí me entregan este libro sin las cubiertas, sin identificación alguna. Lo leo y sin temor a equivocarme digo, esta novela es de Javier Sierra. No sé si te lo ha dicho, porque es que esta novela es Javier Sierra. Yo tenía mucho miedo cuando me presenté al Planeta precisamente por eso, ¿no? Porque, en fin, en el jurado había autores que yo sabía positivamente que me habían leído mucho. Bueno, desde Juan Eslava, pasando por Pere Ferrer o Carmen Posadas, en fin, autores que sabía que me habían leído. Yo me presenté, como es tradición y casi obligación, con un seudónimo. El nombre que yo utilicé fue Victoria Goodman, que es uno de los personajes de la novela, pero sobre todo a mí me gusta mucho ese nombre porque, bueno, esto se lo dejo así como prueba para ustedes, ¿no? Como acertijo. Casi todos los personajes de mis novelas tienen una segunda lectura etimológica, o esconden algún tipo de secreto, ¿no? Victoria Goodman es la victoria del hombre bueno, ¿no? O sea, lo podemos leer como la victoria del hombre bueno. Bueno, pues quería presentarme como hombre bueno a la consecución del galardón, y con un título que no era El fuego invisible, sino otro, que era La montaña artificial, que es algo que también aparece dentro de la novela. Pero estaba asustado porque digo, esto me va a llamar un día Juan Eslava por teléfono y me va a decir, tú eres un cachondo, te has presentado al Planeta, ¿no? No lo hizo, no lo hizo. Es muy prudente, Juan. Sí, es muy prudente. No lo hizo ningún miembro del jurado.
Pero imagino, no lo he hablado con ellos, lo hablaré ahora ya con tranquilidad, si ellos sospecharon en algún momento que esta novela podía ser mía o no, ¿no? Porque es verdad que, que tiene todo lo que está en mis novelas, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Y esto, fíjate, Cristóbal, esto es... Yo me imagino que en la sala habrá gente que tendrá la intención en algún momento de escribir o de ponerse a elaborar sus propias historias, sus propias novelas. Pues este es un mensaje para ellos. Esta novela está escrita para esa gente, ¿no? Para gente que tiene esa inquietud creativa también. Y lo más valioso que yo les puedo decir tiene que ver con esto que acabamos de comentar Cristóbal y yo. Lo más valioso de un autor es que sea reconocible, aunque no ponga su nombre en la portada del libro. Que la voz sea tan auténtica dentro de los parámetros de lo que es la autenticidad en una novela, que ninguno dude de que esa novela es de ese autor, ¿no? Y eso es lo que cualquier aspirante a escribir tiene que encontrar. El verdadero grial del escritor es ese, ¿no? Encontrar su voz, su materia, su tema, su enfoque, su espíritu. Porque al final las novelas no son materia muerta, son criaturas muy vivas, ustedes lo saben bien como lectores. Transmiten mucho, ¿no? Fíjate, me he traído, Javier, señoras y señores, este bolígrafo Bic de color verde. Por cierto, hoy es el día de San Patricio, patrón de Irlanda. Me lo he traído, querido Javier, porque lo compré hace algunos años ya en la papelería del Trinity College de Dublín. Ah, vaya. Allí compré este bolígrafo y de este color por identificarlo con Irlanda. Y he querido que nos acompañase hoy porque uno de los personajes de tu novela, David Salas, es profesor allí en el Trinity. Y te pido que nos lo presentes, que presentes al profesor Salas. Bueno, David Salas, que es el protagonista de la novela, es el que narra en primera persona toda la peripecia, es efectivamente profesor de lingüística en el Trinity College y la novela empieza cuando él acaba de leer su tesis doctoral sobre Parménides, que es uno de los puntales de la filosofía moderna, ¿no? Parménides en el siglo VI a.C. Se constituye ya como gran maestro de Platón, que llegará un poquito después, y será el que inventará muchos de los grandes conceptos del pensamiento que actualmente defendemos, ¿no? Del pensamiento, incluso de la vida cotidiana, porque uno de los primeros en hablar de democracia, por ejemplo, fue este hombre que en el sur de Italia, en la Magna Grecia, cerca de Nápoles, se encerraba en las cuevas volcánicas que había allí y escuchaba la voz de las musas que le dictaban los grandes conceptos de su pensamiento. Bueno, pues David Salas acaba de terminar una tesis sobre este personaje y de repente, porque siempre tiene que haber un de repente en las novelas, se cruza con un viaje que no esperaba a la España de sus antepasados. Él es nieto de un hombre que se llama José Roca, un escritor importante, que se vio obligado a exiliarse de España, como tanta gente. Y este José Roca se refugia en Irlanda, donde continuará toda su carrera como autor. Y desde niño, ese David Salas se acordaba de entrar en el despacho de su abuelo, rodeado de libros, viéndolo aporrear la máquina de escribir, y se escondía debajo de la mesa del abuelo para preguntarle en cuanto descansara que de dónde sacaba él todas las ideas que ponía en esos folios que se iban amontonando en su escritorio, ¿no? Es por lo tanto una persona curiosa, David Salas, pero que está en un momento de su vida donde todo parece claro, ¿no? Acaba, como os he dicho, de ganar su doctorado y por lo tanto tener un puesto fijo en el Trinity College. La vida le va bien, pero ese viaje a España, donde se cruzará con historias de sus antepasados, le cambiará para siempre. Le viene a saludar, y hasta aquí voy a decir, nada más llegar a Madrid, una vieja amiga de su abuelo, Victoria Goodman, que tiene una escuela de élite, vamos a decir así, en el centro de Madrid, donde se habla de libros, y están discutiendo acaloradamente sobre un libro que es El cuento del Grial, un libro del siglo XII, donde por primera vez aparece escrita la palabra Grial. Es
Esto le llama mucho la atención a David porque él pensaba que Grial era algo que venía en la Biblia, que en los evangelios, los evangelistas hablaban de Jesús en la mesa de la última cena con el Grial. Pero si ustedes acuden a esas fuentes, seguro que tienen la Biblia en casa, verán que no está esa palabra. Grial no aparece, es una palabra que se inventa en el siglo XII. Y esa circunstancia le llevará a una situación bastante peculiar porque uno de los alumnos de esa escuela de Victoria Goodman ha aparecido muerto en extrañas circunstancias. Parece que vinculado con algo que ha descubierto. Es el arranque de la trama. Lo demás lo tienen que leer, claro. Tú que has recorrido, Javier, más de 1.000.000 de kilómetros por todo el mundo, siempre buscando, has definido El fuego invisible como una novela de búsqueda. Sí, es una novela de búsqueda. Cuando en historia de la literatura se analiza ese cuento del Grial de Chrétien de Troyes, donde por primera vez se habla de esa copa, de ese objeto sorprendente, los expertos en literatura la llaman novela de quête, novela de búsqueda, ¿no? En francés. El personaje parte de viaje en una búsqueda que le llevará a recorrer mundos que ni se imaginaba. En el fondo, novela de quête es un poco una redundancia de lo que debe ser una novela. Toda novela tiene que ser una novela de búsqueda. En toda novela tiene que haber un viaje. Y esto es así desde que se inventó el género. La primera novela de la historia de la humanidad, es una de mis favoritas, por cierto, y no es nada fácil de leer, es el cuento o la epopeya de Gilgamés. Se escribe en la antigua Mesopotamia hace 5.000 años, sobre tablillas cuneiformes. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Escribir una historia en tablillas de barro. Y en esa historia se cuenta la peripecia de un rey, Gilgamés, el que da título al cuento, que estando en la cúspide de su existencia, siendo rey de los sumerios, se da cuenta de que el futuro que le espera es exactamente el mismo que al último campesino, tornero o sirviente que tiene en su corte. Va a morir como cualquiera de ellos. Y sublevado por el orgullo, emprende un viaje, una quête, una búsqueda, un viaje al más allá. Fíjense, esto había que inventarlo en clave de novela, ¿no? Tenía uno que viajar al Edén donde viven los dioses. Gilgamés llega a ese Edén, increpa a los dioses, les pide la inmortalidad que cree que debe estar también en él, y los dioses lo engañan hasta que al final regresa a su reino humillado porque no ha encontrado la clave de la inmortalidad. Luego la novela se inventó 5.000 años atrás, no para entretener, no para distraer, no para, en fin, pasar el rato, sino para intentar resolver la gran pregunta. ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Y qué pasa después de ese trance, ¿no? La novela nace así, con un propósito trascendente. Y eso es lo que de alguna manera yo he querido recuperar también en mi literatura, ¿no? No sé si llevabas años ya con la idea, pero escribes esta novela porque has estado tiempo investigando algo en lo que crees, y es que el Grial está muy vinculado a España, a la península ibérica. Hay una anécdota de La Noche del Planeta, esta que rememorábamos antes, y es que al acabar, en fin, de entregarme el premio, ustedes quizá ya no lo ven por televisión, pero nos bajan a los autores siempre que merecemos el planeta a una sala de prensa y allí hay como 200 periodistas haciéndote preguntas, ¿no? La pregunta del pasado 15 de octubre primera fue: señor Sierra, ¿usted qué opina del procés? Digo, hombre, procés. Fue la pregunta. Yo salí como pude acordándome de Alicia Alonso. Alicia Alonso es la gran diva del ballet cubano, ¿no? Y ella visitaba antes España, ahora ya prácticamente vive aquí. Tiene 90 y... bueno, no lo diré porque es muy coqueta, pero es maravillosa. Tiene una edad. Sí, una edad. Y Alicia, cuando le preguntaban, bueno, ¿y usted qué opina de la situación cubana, política cubana, ¿no? Ella respondía de una manera maravillosa, decía, y así se lo respondí yo a los periodistas aquella noche:
el día que el comandante hable del lago de los cisnes, yo hablaré de política. Me pareció fantástico. Y la anécdota vino a continuación. Después de pasar por esta rueda de prensa, se me acercó Fernando Sánchez Dragó. Oh. Sánchez Dragó, que fue Premio Planeta en el año 92, si no recuerdo mal, con La prueba del laberinto. Sí. Me viene a dar un abrazo, a felicitarme y me dice, oye, esto del Grial en España es algo que quería haber escrito yo. Digo, hombre, no me extraña, Fernando, porque él en Gárgoris y Ávidis menciona algunas de las cuestiones vinculadas con el Grial en la península. Y es que es verdad, Fernando fue de los primeros que se dio cuenta de que todas las fuentes que hablan del Grial, incluso ese Chrétien de Troyes, que escribe el cuento del Grial en 1180, se referían a cosas de la península ibérica. Fíjate que Chrétien de Troyes escribe su libro entre 1180 y 1190 y lo deja sin acabar. No termina de explicar qué es el Grial, pero no lo vincula a Jesús y a la Última Cena. Llega otro trovador, 20 años más tarde, que se llama Wolfram von Eschenbach, de unos 100 kilómetros de distancia de Troyes, ya en la frontera con Alemania, donde explica que Chrétien de Troyes se inspiró en un cierto Quixote de Provenza que había escuchado a su vez la historia del Grial de un tal Flegetanis de Toledo, y que la historia tenía que ver con la península ibérica. Ese libro se llama Parsifal. Fue el que inspiró después a Wagner, su famosa ópera. Si ustedes acceden a los libretos originales de Wagner, no a los que se suelen utilizar aquí en España, es curioso, pero sí en el resto de Europa, en los primeros versos del Parsifal de Wagner ya se habla de las montañas españolas, como el lugar donde está escondido el Grial. Es decir, toda la tradición literaria situaba esto en las montañas españolas. Montañas que ahora, vamos, está bastante claro, y en la novela lo argumento, que son los Pirineos. Estamos hablando de algo que se escribe en los cuentos del Grial a partir del siglo XII. ¿Qué pasa en España, lo que era la península ibérica en el siglo XII? Estamos en pleno periodo de la Reconquista. Los reinos españoles eran muy pocos. Estaba el reino de Navarra, acababa de constituirse, poco después de ser el reino de Pamplona, el reino de Aragón, que también empezaba su singladura en ese momento, el reino de León, que también era muy nuevo, y todos estos reinos tenían el problema de que el Islam había avanzado hasta muy arriba de la península ibérica y, en fin, se antojaba una campaña larga y difícil de reconquista. Y es ahí donde surge el concepto del Grial, que da mucho que pensar a los protagonistas de mi libro, ¿no? Sobre su existencia de verdad o si se trataba de un elemento de propaganda de la época. Hay una gran discusión sobre esto que creo que es muy oportuna y que a Fernando le encantó, ¿no? A Sánchez Dragó. Javier, tengo una duda. ¿El Grial que se conserva en la Catedral de Valencia o el de San Isidoro de León, Ajá. estuvieron en la mesa de la Última Cena? ¿Qué duda? Es la pregunta no del millón, sino del billón de dólares, ¿no? Es que no podemos establecer ese salto, ¿no? El Grial, por ejemplo, de León, lo que hasta hace poco era considerado el cáliz de Doña Urraca, podemos trazarlo históricamente, por utilizar esa terminología, desde el siglo XI. El Grial de Valencia podemos rastrearlo históricamente con certeza desde 1399, desde el siglo XIV. Pero entre 1399 y el año 0 o el año 1 y el siglo XI en León y el año 1 es que no hay posibilidad de rastreo, no hay ninguna evidencia. Ahora sí. Es muy curioso que ambos griales sean en realidad gemelos, o prácticamente gemelos. Son dos copas de piedra engastadas en oro y piedras preciosas, pero son de piedra de ónice, muy similares en tamaño y seguramente en función original. Son dos copas romanas que se utilizaban en las casas pudientes del Imperio Romano. Pero claro, el Imperio Romano fue tan grande, ustedes lo saben, llegó a Israel y por supuesto Jesús se las vio con los romanos.
pero también estaba en España y había muchas mesas romanas con esas copas. Claro, ahí no podemos dar ese paso que quisiéramos si no es utilizando algo que no es la historia, es la fe. Entonces ya la fe es otro negociado, ya no es historia. Como viajero incansable que eres, ya lo hemos dicho, en tu novela nos vas a hacer viajar, Madrid, Barcelona, Huesca, donde vamos a descubrir las cosas de Javier Sierra, vamos a descubrir una iglesia secreta dentro de una iglesia. Bueno, yo ya les... Si ustedes leen la novela, ya les pido perdón porque les voy a meter en un lío. Van a querer ir ustedes seguramente a algunos de esos lugares, ¿no? Pero merecen la pena. Hablo de iglesias en los Pirineos que 60 años antes de que se inventara el grial literario y que Chrétien de Troyes escribiera su libro, ya acogieron pinturas murales en donde se representaba con exactitud ese objeto, que eso es un misterio también para los historiadores del arte. Y repaso algunas de las iglesias donde la tradición, no la historia, la tradición dice que estuvo escondido el grial. Y una de ellas es una iglesia a los pies de San Juan de la Peña, que es el gran santuario de Huesca, ¿no? De los Pirineos, prepirineos. A los pies de San Juan de la Peña hay un pueblecito muy pequeño que se llama la Santa Cruz de las Herós. Y en ese pueblecito hay una iglesia románica, antiguamente un monasterio, pero la parte del monasterio ha desaparecido. Una iglesia románica muy rara. Ustedes saben que generalmente las iglesias románicas, salvo 2 o 3 excepciones, son iglesias bajitas, sin ventanas o con unas ventanas, unos vanos muy pequeños, muy oscuras. La iglesia de la Santa Cruz de las Herós es como un rascacielos, es enorme, porque cobija encima de la nave principal de la iglesia, a 8 metros de altura, por encima de la bóveda, una iglesia secreta a la que se accede por un agujero que está a 8 metros de altura. Uno tiene que poner unas escaleras o unas cuerdas para trepar hasta allí. Esa iglesia es fantástica, maravillosa, esa iglesia secreta, y en la novela juega un papel muy importante que tampoco les puedo contar. Es que Cristóbal me pregunta cosas que no puedo desarrollar. Por ejemplo, ¿te gusta el número 8? Me encanta. ¿Te gusta el número 8? Me encanta. ¿Y qué tiene que ver con el grial el número 8? Si es que no te lo puedo contar. ¿No? Te puedo... A ver, el 8 es una cosa... A ver, vamos a ver. Lo más difícil de hablar de un libro es no contarles de qué va el libro, ¿no? Esta es la peripecia que tenemos que hacer los autores. Entonces yo no puedo hablar demasiado de eso para no restarles sorpresa, pero les diré una cosa, solamente para que lo piensen, que es la clave de esta historia. Los números arábigos, los que nosotros estamos utilizando, llegan a nosotros, o sea, entran en la cristiandad con cierto retraso. Nosotros en el siglo XI, XII, XIII, los números que utilizábamos todavía eran los números romanos, no los números arábigos. Cuando un cristiano del siglo XII veía un 8, o veía un 7, o veía un número arábigo, de origen arábigo, lo que veía era un garabato. No lo asociaba a lo que ustedes lo asocian de manera instantánea. Veía un garabato, una representación gráfica distinta. Ese desconcierto de lo que para unos es muy conocido, para otros es un garabato, como si ustedes ven un ideograma chino, por ejemplo, ahora, que para la mayoría, supongo, será un conjunto de líneas sin mayor sentido. Ese desconcierto tiene un papel muy importante en la novela. Y hasta aquí puedo decir. Bueno, yo es que entenderás mi papel. No, lo entiendo. Tú cuenta lo que quieras. Lo has dicho también aquí esta noche, la primera vez que aparece el Santo Grial con este nombre fue en un libro de 1180, El cuento del Grial, de Chrétien de Troyes. Bueno, puestos a imaginar, ¿qué crees diría su autor del Fuego Invisible? Bueno, Chrétien de Troyes debió fallecer, creen los historiadores, escribiendo este libro. Por eso lo dejó sin acabar. Y lo que provocó fue una reacción
que es muy singular en la historia de la literatura. Y es que en vez de dejarse la obra en un cajón y olvidarse porque es un libro inacabado, es una obra póstuma sin terminar, lo que provocó fue su divulgación, fue que otros muchos quisieran terminarla. Y hubo muchos trovadores y escritores de los siglos siguientes que continuaron con esa historia. Si me permiten, les contaré la historia, eso sí puedo contárselo, como es el libro de otro. Les contaré la historia del cuento del Grial muy brevemente. La historia del cuento del Grial, bien, ¿cómo se pone esto? Estamos tocando casi el Grial, Ustedes se acuerdan de Indiana Jones, ¿no? Lo que pasaba. Bueno, la historia del cuento del Grial es la historia de Parzival. Es un muchacho joven que vive en medio de un bosque en la Edad Media, en la época en la que se escribe, aislado por completo de lo que está sucediendo en el mundo en ese tiempo. En ese tiempo lo que está ocurriendo es que Europa se está organizando para las cruzadas y estamos enviando hordas de soldados de todos los reinos hacia Tierra Santa para tratar de recuperar el reino de Jerusalén, que fue brevemente cristiano a partir del 1099. Esa es la situación. El pobre chico que vive con su madre no sabía nada de esto y su madre deliberadamente lo había mantenido aislado de toda esta situación. Bueno, un día Parzival sale a pasear al bosque. Él es un avispado cazador, le lleva la comida a su madre, es un experto tirador de jabalina, pero va vestido con ropas muy rudimentarias y de repente en un claro del bosque, cuando él está cazando, descubre que hay un grupo de caballeros que han parado a descansar, de caballeros cruzados. Están vestidos con sus armas, con sus caballos perfectamente pertrechados, en fin, habían montado unas tiendas y el muchacho se queda como si hubiera visto una visión sobrenatural. A él lo único que le sonaban eran las historias de la Biblia, porque es lo que le contaba su madre. Así que el joven se acerca a los caballeros y les pregunta si acaso ellos son ángeles venidos del cielo. La soldadesca se cachondea de aquel muchacho inmediatamente, ¿no? Dice, bueno, pues ¿de dónde ha salido este pardillo, ¿no? Que no sabe nada. Y el pardillo empieza a hacerles preguntas. Bueno, ¿y esas armas de dónde han salido? ¿Y esos escudos para qué sirven? ¿Y esos emblemas que ustedes llevan, qué significan? ¿Y a quién sirven ustedes? ¿Y de dónde han salido? Bueno, empieza a hacerles preguntas, y uno de aquellos caballeros le dice, para el carro. Tú, si quieres ser como nosotros, porque ya veían los ojos brillantes del niño, ¿no? Si quieres ser como nosotros, tienes que buscarte a un mentor, a un caballero que te forme. Y encuentra a ese caballero. Y lo primero que le dice ese caballero a ese aspirante es que tiene que dejar, fíjense qué respuesta, tiene que dejar de preguntar. Si quiere ser un buen caballero, debe dejar de preguntar, debe dejar de hacer tantas cuestiones porque es de mala educación. Aquello lo interioriza al muchacho, se convierte en caballero por una serie de avatares más largos y un día, y aquí es donde viene la historia, un día ese joven llega a un castillo. Es cortesía medieval en la época que cuando uno llega a un castillo, el señor del castillo reciba al caballero y lo invite a descansar y a habituallarse allí, ¿no? El muchacho se queda a cenar con el rey del castillo y cuando están sentados a la mesa, en una sala como esta, ven al fondo de la sala cómo pasa un cortejo de personajes. Uno lleva una espada, otro lleva una lanza, y hay una señora enfrente de ellos que sostiene entre sus manos un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. El rey le dice, eso es el Grial. Pero el caballero, muerto de la curiosidad, se muerde la lengua porque le han dicho que un caballero no tiene que preguntar, y no le pregunta al rey qué es eso del Grial, ni a quién sirven con ese Grial que está procesionando delante de ellos. Se va a dormir y cuando despierta la mañana siguiente, el castillo está vacío, el rey ha desaparecido, han desaparecido todos los miembros de aquel cortejo maravilloso, está solo y desconcertado abandona el castillo y se encuentra una muchacha que lo detiene y le dice, has visto el Grial, ¿verdad? El otro, claro, asiente. Dice, y no has preguntado a quién sirve el Grial.
No, no ha preguntado. Pues has perdido tu oportunidad de poseerlo. De alguna manera, lo que quería decirnos Chrétien de Troyes es que solo aquello por lo que preguntamos, por lo que nos interesamos, forma parte de nosotros. Parzival se obsesionará con la búsqueda del Grial y lo buscará por todas partes durante los años siguientes. Y ahí es donde se interrumpe el cuento. No sabemos si lo encuentra, si no lo encuentra. No dice nada de que el Grial sea la copa de la última cena. No da ningún tipo de alusión. Y de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, si Chrétien de Troyes leyera mi libro, ¿qué pensaría? Pues lo que pensaría es, ya está aquí otro terminando mi cuento. Es verdad que desde el siglo XIV más o menos las continuaciones del cuento se interrumpieron, ya casi no hay continuaciones. Y esta es, en clave moderna, de alguna forma, una continuación de ese cuento del Grial, ¿no? Donde trata de responder a esa pregunta de qué es verdaderamente el Grial. Pues yo de ustedes no dejaría pasar, como en el cuento, la oportunidad de preguntar Desde luego. a Javier Sierra. Está esta noche con nosotros en Tomares. Si tienen preguntas para Javier, sí. La venta... Hay una venta en Tomares, es que ahora no recuerdo el nombre, pero hay una venta en Tomares que fue de un señor, estamos hablando del siglo XVII, inicios del XVIII, es una venta histórica casi abandonada, por lo que yo tengo entendido, que el señor que la levantó tenía como segundo apellido Ágreda y la hizo imitando los porches del convento de la monja en Ágreda, en Soria. Esa venta está aquí todavía en pie, está abandonada, ya digo, está cerrada, pero bueno, es un edificio histórico interesante que tiene ese vínculo especial con Ágreda, ¿no? Nada. Dice Javier Sierra que su novela, que El fuego invisible, es una novela muy de acción, muy literaria, muy de sorpresas. Yo estoy de acuerdo contigo. Además es una, cuando empiezan a leerla, y quienes ya hayan empezado seguro que están de acuerdo conmigo, es una de esas novelas que a uno le cuesta dejar en la mesita de noche para ir a dormir. ¿Qué te han dicho tus lectores? Sé que te gusta mucho ese encuentro, ese contacto, lo llamas nexos de unión con tus lectores. ¿Qué te han dicho? Porque desde noviembre que estás con la novela. Pues mira, por ejemplo, no yendo a los lectores, sino a la consecuencia de mis actos, ¿no? A la hora de escribir, en Huesca, en la Santa Cruz de las Herós, donde no iba nadie preguntando por la iglesia secreta, por el camarín, ahora todo el mundo que entra al pobre guía lo machacan, ¿no? Y yo creo que el obispado de Jaca va a tener que abrirlo, en fin, esto habitual, ¿no? Otra de las consecuencias es que uno de los escenarios de la novela es esta montaña artificial, que fue el origen del título. La montaña artificial es un pequeño túmulo que hoy está en una de las esquinas del Parque del Retiro en Madrid. Hay muchas personas que todos los días van a hacer footing por allí y transitan por esa zona y nadie le presta atención porque está como cubierta de matorrales, ¿no? Yo paso por allí habitualmente y ahora veo a mucha gente mirando la montaña con ojos sospechosos, ¿no? Ya yo sé por qué la miran, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Porque quizá una de las grandes virtudes de esta clase de literatura es que si crean un efecto duradero es el de cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la mirada sobre ciertas cosas. Y yo espero, mañana es domingo, ¿verdad? El lunes creo que me voy a cruzar con Manuela Carmena en Madrid y le voy a decir que a ver si hace el favor de limpiar la montaña, restaurarla y abrirla, porque está cerrada desde hace muchos años. Esa montaña, para que ustedes conozcan un poquito de la historia, fue levantada por Fernando VII cuando se acabó la invasión napoleónica de la península ibérica. Los franceses tomaron el Parque del Retiro como casi como cuartel, ¿no? Y destrozaron prácticamente el parque. Y Fernando VII decidió rehabilitarlo y levantó lo que ha pasado a la historia como los caprichos del rey, los caprichos del Retiro. Ahí está la casita del pescador, todavía en pie, en el Retiro, y está la montaña artificial. Y la montaña artificial era una montaña que él tuvo que levantar, hueca, con unas bóvedas dentro impresionantes, y encima de la montaña un castillo, casi como de la Edad Media, de Camelot, que desapareció en los años 30 del siglo XX porque el entonces consistorio de Madrid
pensó que para que no hubiera allí vagos y maleantes ni gatos, era mejor destruir el castillo con estas cosas, ¿no? Y dejaron la montaña sin castillo, pero las bóvedas están. Y se pueden visitarse, son practicables perfectamente. No sabemos por qué Fernando VII construyó esas bóvedas, pero dados los vínculos de Fernando VII con algunas sociedades secretas y en especial con la masonería que entra en esa época en España, es muy probable que fuera un lugar de iniciación o para hacer algún tipo de ceremonia. Y bueno, a mí basta que me digan lugar secreto para que me encienda y lo coloque, exacto, y lo coloque en la novela rápidamente, ¿no? Bien, la noche está complicada. Yo creo que podríamos pasar ya a las firmas ahí en el stand del ayuntamiento. Pueden tener ustedes ese encuentro también personal con Javier Sierra. Te agradezco mucho, Javier, que hayas venido a presentarnos personalmente El fuego invisible. Te agradezco tu curiosidad, de la que disfrutamos todos. Gracias por tan buenos momentos leyéndote. Y estoy de acuerdo contigo cuando dices, cuanto más lees, más vidas tienes. Eso me parece fascinante. Javier. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Esther. Eso es que yo hice como yo soy médico.